Cuando vino Jesús, quiso que su palabra no fuera como el beneficio de unos cuantos, sino que fuera, que llegara a iluminar a todos los hombres de la tierra, sin excepción, a todos los pueblos. Y así infundió en los corazones de sus primeros discípulos este espíritu misionero de apertura, de servicio al mundo entero. El 7 de mayo de 1913, el Divino Creador regalaba a los esposos Augusto Gerín y Leonisa Boulay de Quaticook, Canadá, provincia de Quebec, un nuevo varón bautizado Marcelo. Iba a ser el 12º de una familia de 13 hijos. El papá era comerciante y la mamá una ama de casa cumplida y profundamente cristiana. 6 de sus hijas hicieron profesión religiosa en la congregación de las misioneras de la Inmaculada Concepción de la misma provincia de Quebec. Hice mis primeros estudios en el Colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón. Continué la enseñanza secundaria en la ciudad de Sherbrooke, en el Seminario San Carlos de Sherbrooke. Pero la filosofía la estudié en Montreal. Al concluir su bachillerato, el joven Marcelo entró en la Sociedad de las Misiones Extranjeras de Quebec, Padres Javerianos, donde prosiguió sus estudios teológicos. Recibió la ordenación sacerdotal el 28 de junio de 1936, a sus 23 años, saliendo luego para Roma, donde se graduó como doctor en misiología, fungiendo al mismo tiempo como procurador de los Padres Javerianos en dicha ciudad. En el 1939, a mi regreso de Roma, empezó la Segunda Guerra Mundial y me quedé estudiando Derecho Canónico en la Universidad Laval de Quebec. Durante estos mismos años, se encargó de la edición del Boletín Nacional de la Unión Misionera del Clero en su país de origen. Así, a los 30 años de edad, el joven misionero realizó el sueño de su vida. Salió para Cuba en 1943. Su estadía de casi 18 años en esta isla de las Antillas sirvió para afianzar su compromiso misionero. Allí nos dedicamos a la visita de las familias, la catequesis, las escuelas parroquiales. Me interesó especialmente el poder ofrecer una alternativa católica y por eso se fundó en la ciudad de Colón un centro de enseñanza superior y también el seminario San Alberto Magno para el fomento de las vocaciones sacerdotales. Y se formó toda una generación de seglares comprometidos en su fe, pues. En 1960, el padre Marcelo Gerín regresó de Cuba para trabajar en Ottawa, donde había sido nombrado por la Conferencia Episcopal del Canadá director de la Oficina de las Misiones para América Latina. Este cargo le permitió tomar conciencia de las urgencias pastorales y las grandes riquezas de este gran continente de la esperanza, América Latina. Fue durante mi servicio en Ottawa que tuve la ocasión de visitar todos los países de América Latina, lo que fue para mí una experiencia muy enriquecedora, digamos.
y me permitió comprobar el contraste muy grande entre zonas con muchos sacerdotes, muchas vocaciones, y otros países pues, necesitados de ayuda exterior. Pues. Entonces yo pensaba en esa necesidad de fomentar un intercambio entre las zonas privilegiadas de América Latina y otras necesidades de ayuda exterior, lo que responde a una necesidad de esta nueva evangelización. Luego, el padre Marcelo fue designado para Honduras, donde llegó en mayo de 1963. Fue nombrado cura párroco de la Guadalupe en Tegucigalpa, donde manifestó sus talentos de pastor. Empezó el centro parroquial y organizó una cooperativa de la buena lectura, Comulec, que se volvió luego la actual librería católica de Tegucigalpa. En septiembre del 64, la Santa Sede creó la nueva prelatura de Choluteca, desmembrada de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Y yo fui nombrado primer prelado de esa nueva diócesis o prelatura. El joven prelado llegaba a tierras fecundadas por los sudores y el celo apostólico del arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, de varios sacerdotes y últimamente de unos padres javerianos llegados en 1955, así como de las Hijas de Jesús, trabajando activamente en el sur desde 1957. El mayor anhelo de Monseñor Marcelo y de los padres javerianos fue la edificación de una iglesia autóctona hondureña. Por ello, en febrero de 1965, funda el seminario Pablo VI en la ciudad de Choluteca. Al mes de haber llegado de Roma, después del Concilio Vaticano, se abrió en Choluteca el seminario Pablo VI para la promoción de vocaciones sacerdotales hondureñas. Seminario que hasta ahora ha dado varios sacerdotes a la Iglesia del Sur y es una promesa muy grande para el futuro de nuestra Iglesia. Luego me preocupé de promover también las vocaciones religiosas, consagradas, digamos, femeninas, por la congregación de las mensajeras de la Inmaculada. Pues. Esta promoción se hizo en estrecha colaboración entre los sacerdotes, el obispo y las religiosas. En marzo de 1966, Monseñor reúne a 17 líderes campesinos, preparándolos para la Semana Santa, celebrando la palabra de Dios en algunas comunidades de la prelatura. Es así que el Domingo de Ramos, 27 de marzo de 1966, nacía la celebración de la palabra en Honduras. Y mi fuente de inspiración, que en la Constitución sobre la liturgia recomendaba que se preparara delegados de la palabra de Dios para poder presidir la asamblea dominical en los lugares que no tienen sacerdote. Pues.
ocasión de la Semana Santa, se prepararon unos 17 dirigentes laicales, pues, de comunidades, monitores de escuelas radiofónicas, celadores del apostolado de la oración, dirigentes de la Legión de María. Bueno, se prepararon unos líderes comunitarios para cada cual en su comunidad respectiva, pues, es dirigir los pasos de la Semana Santa y así ofrecer a las poblaciones sin sacerdote este servicio pastoral. Fue un éxito muy grande y las comunidades nos suplicaron de continuar este servicio pastoral todos los domingos del año, pues. Fue el comienzo de la celebración de la palabra de Dios, que se continuó, se extendió a todas las parroquias de la diócesis y se extendió a las otras diócesis de Honduras, incluso a toda Centroamérica. Hoy en día se estiman a más de 20,000 los delegados de la palabra de Dios. Solamente aquí en Honduras se estima a por lo menos 8,000 los celebradores de la palabra de Dios, que están en servicio activo en sus comunidades. El 7 de mayo de 1967 se organiza el primer club de amas de casa en el Corpus y en septiembre del mismo año se inaugura La Colmena, un centro de capacitación para campesinos y otros ciudadanos de la zona sur. Mientras tanto, Monseñor Marcelo es nombrado obispo y recibe la ordenación episcopal el 23 de abril. En Honduras, los problemas sociales se agudizaron con las recuperaciones de tierras. En la región sureña, ante tal situación, el obispo publica una carta pastoral el 6 de enero de 1970, la que tuvo un gran impacto, particularmente en el mundo de los terratenientes. En el año de 1970, Monseñor Marcelo lanza el informativo Prelatura en Marcha. También tiene el gozo de ordenar a su primer sacerdote hondureño el 6 de agosto en la persona de Julio César Martínez en la Iglesia Catedral de Choluteca. El año 1971 marca un avance para la pastoral social en el sur. Se funda el Centro de Adiestramiento del Sur, CENARS, y se inaugura la Casa Guadalupe para la formación de promotores de salud de la región. En enero de 1976 empieza a funcionar una clínica y una fábrica de guantes que serán las primicias de la actual Asociación San José Obrero. En febrero de 1976, Monseñor Gerín confía la pastoral de los barrios de Choluteca al padre Raúl Corribó, que el 26 de junio del año siguiente es nombrado vicario general y vicario de pastoral de la prelatura. En 1977, Monseñor Gerín bendice el hogar de ancianos constituido por las damas vicentinas de la ciudad de Choluteca. En 1978, Monseñor Marcelo echa las bases de un movimiento misionero para los jóvenes. Después de la Conferencia de Puebla, este movimiento se estructurará mejor y tomará el nombre de Orbis. El 30 de agosto de 1979, el Papa Juan Pablo II, reconociendo la labor pastoral realizada en el sur, eleva la prelatura de Choluteca al rango de diócesis y Monseñor Marcelo Gerín queda como su primer obispo, lo que fue festejado el 3 de octubre del mismo año
en la ciudad de Choluteca. 20 años de pastoreo, imitando al buen Jesús. Son 20 años de desvelo por nuestra iglesia del sur. Son 20 años de desvelo por nuestra iglesia del sur. En 1982 escribe la obra teatral La Casa de Juan y anuncia una santa misión para los años 1983, 1984 y un sínodo diocesano. Unos días después, el 27 de junio, Monseñor reconoce oficialmente a los 24 primeros ministros laicales de la misma diócesis. El 11 de febrero de 1983 tiene la satisfacción de ordenar al segundo sacerdote nativo de su diócesis, el joven Florentino González de la parroquia de El Corpus. El 14 de abril de 1984, el Santo Padre acepta la renuncia de Monseñor Gerín como obispo de Choluteca y lo nombra director nacional de las obras pontificias misioneras en Honduras. Le sucede en la sede episcopal de Choluteca Monseñor Raúl Corribó, teniendo así la suerte de recoger una preciosa herencia espiritual y pastoral, pudiendo contar todavía con el apoyo decidido, el cariño y la colaboración del obispo mismo, fundador de la diócesis de Choluteca, Monseñor Marcelo Gerín. Otro afán mío en Honduras, hacer que también la iglesia de Honduras llegue a ser también ellas misionera, es decir, que haga suya el afán de Jesús, de Jesucristo, de llevar su mensaje, su amor, su salvación a todos los pueblos. El fin del misionero es de llegar a ser inútil lo antes posible, en el sentido de que ya su labor terminó y deja a los elementos de cada lugar pues, la responsabilidad pues, de llevar a cabo el plan de Dios, de trabajar para instaurar poco a poco el reino de Dios. Yo podría resumir con 3 palabras lo que más ha llenado mi vida sacerdotal, misionera aquí en Honduras. La promoción de las vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales. 20 años de pastoreo, imitando al buen Jesús. Son 20 años de desvelo por nuestra iglesia del sur. Son 20 años de desvelo por nuestra iglesia del sur. Peregrino de esperanzas que a su paso se cobijan, delegados de la palabra que a su pueblo santifican. Inspiración del pueblo te venimos a cantar, echando un viva Marcelo, nuestro líder pastoral. Echando un viva Marcelo, nuestro líder pastoral. 20 años de pastoreo, imitando al buen Jesús. Son 20 años de desvelo por nuestra iglesia del sur. Son 20 años de desvelo por nuestra iglesia del sur. Monseñor ha sido un hombre de visión, un hombre muy atento a la gente, a las circunstancias, al desarrollo de la zona, no solamente en el punto de vista religioso, sino en el punto de vista social y económico. Y siempre ha tenido esa preocupación y esa osadía de responder a veces con proyectos muy ambiciosos por los cuales había pocos recursos.
pero él siempre buscó en el extranjero los fondos que eran necesarios para organizar, implementar esos proyectos que habían nacido en su cabeza. En Roma se decidió separar este territorio. En el primer tiempo estábamos solamente en Choluteca, después tuvimos compañeros también en Valle. Y con Choluteca y Valle hicieron una nueva división y como empezaba no le dieron nombre de diócesis, sino nombre de prelatura, lo nombraron prelado. Y me acuerdo todavía de la gran ceremonia que habíamos tenido, la primera ordenación de un jefe para esta diócesis. Así que fui digamos, uno de los primeros delegados de la palabra y el primer delegado en el seminario y después el primer sacerdote salido de los delegados y del seminario menor de aquí de la diócesis. Es así como por la gracia de Dios, Monseñor, fui llamado por él y para venir a prepararnos aquí en 3 días con las orientaciones adecuadas pues, para ir a celebrar la palabra en nuestras comunidades y hacerme formar parte de aquel grupo de 17 hombres. La mayoría de ellos eran celadores del apostolado de la oración y monitores de escuelas radiofónicas. La venida de Monseñor Marcelo Gerín a la diócesis como prelado pues fue como la bendición de Dios y como la confirmación de que lo que se estaba fundando de las mensajeras, que había iniciado ya el 21 de mayo de 1964, al venir Monseñor Marcelo en diciembre del mismo año, pues eso fue como la confirmación de que lo que se estaba sembrando y germinando ya era la voluntad de Dios, porque él venía como darle el apoyo a la comunidad como obispo. Y pues él se preocupó para que nosotras continuáramos la obra hasta conseguirnos la aprobación eclesiástica que se dio el 8 de diciembre de 1976. En cuanto a la radio, pues como le digo, se formaron no programas enlatados, eran programas que se hacían en vivo, en Semana Santa, en Navidad. Siempre teníamos en las fiestas ocasionales de la iglesia, ahí estaba la radio con sus mensajes vivos, ¿verdad? Con sus mensajes transformadores, con los mensajes de él como prelado y después como obispo. Bueno, la impresión y la certeza de que es un pastor auténtico, que no tiene tiempo para él, sino que siempre está pensando en qué hacer, qué mejorar para el bien del pastorado. Creo que hay fundaciones que son evidentes, como la de las mensajeras, el apoyo 100%, los delegados de la palabra de Dios, y después toda esta nomenclatura de obras sociales, como esta red de salud, Amas del Hogar. En fin, no había un día en que no descubría una necesidad nueva. La celebración de la palabra y toda esta promoción de Monseñor, pues a mí me cayó, como dice popularmente la gente, es como anillo al dedo, ¿va? Porque iba con lo que a mí me gustaba. Tengo dones distintos, pero a mí ese don de la misión que él tenía, yo creo que lo tengo, así como Monseñor Raúl Corribú, Monseñor Guido Plante, y yo quiero seguir un poco en las huellas de que nos dejó Monseñor Marcelo. El Centro de Capacitación La Colmena es otro de los centros que Monseñor Marcelo Gerín fundó. Él preocupado porque los campesinos tuvieron una formación permanente y sistemática. Entonces, para delegados, catequistas, animadores de jóvenes, promotores de salud, promotores de radiofónicas, amas del hogar, en fin. Aquí este centro ha servido y sigue sirviendo para la formación de tantos agentes de pastoral, y ahora que lleva el nombre de Instituto Monseñor Raúl, La Colmena sigue cumpliendo, dando formación a muchos agentes de pastoral de una manera específica en el campo de la Biblia, en el campo de la catequesis, en el campo de la formación eclesial. Así que La Colmena es una institución que ayuda mucho
a la zona sur, a nuestra diócesis choluteca, por los espacios que brinda adecuados para la formación permanente de los laicos.